Su negocio colapsó. Regresé a casa para Navidad, pero mis padres me bloquearon en la puerta. Las casas que conocía de toda la vida estaban adornadas con luces navideñas brillantes, la encarnación de mi trabajo duro y autosuficiencia. Por el último espejismo de falso éxito de Mark, el dolor de su rechazo era un dolor sordo y pulsante detrás de mis costillas, una manifestación física de un corazón roto. Pero debajo de eso, algo nuevo se estaba endureciendo. No estaba solo herido, estaba enojado. Sí, pero más importante, tenía claridad. Su amor no era incondicional. Era una transacción que ya no podía permitirme, un precio demasiado alto para pagar. Y ahí comenzó la preparación. No nació de la venganza, no completamente. No al principio. Nació de una necesidad fría y clara de autopreservación. Habían amenazado mi futuro, mi seguridad financiera, mi lugar en la familia. Basado en mi negativa a apoyar ciegamente a un hermano que cada vez sospechaba más estaba involucrado en algo profundamente deshonesto, posiblemente ilegal. Si estaban dispuestos a cortarme tan fácilmente por esto, ¿de qué más serían capaces? Y si los negocios turbios, belenes en los jardines, guirnaldas de colores parpadeando temprano. Parecía un escenario. De Mark explotaban y de alguna manera me implicaban por pequeños favores que había hecho sin saber. Y si intentaban apoderarse de mis activos más tarde, llamé a un abogado a la mañana siguiente. El señor Hernández tenía una pequeña oficina en el centro que olía ligeramente a papel viejo y a brillantador de limón. Era amable, astuto, con un comportamiento tranquilo y estable y ojos sabios, que parecían haberlo visto todo. Escuchó pacientemente, sin interrumpir, mientras relataba años de favoritismo sutil y evidente, el patrón de fracasos de Mark, los detalles específicos de la reciente demanda de vender mi tienda, las amenazas explícitas de desheredarme. La documentación es clave. Alex aconsejó con su voz baja y áspera. Comienza a grabar cada conversación. Guarda cada mensaje, cada correo. Todo lo que muestre sus intenciones, sus patrones y las actividades de tu hermano. Por si acaso. Ese por si acaso se convirtió en una obsesión alimentada por un creciente, montado para una fiesta a la que ya no estaba invitado. No era solo una calle cualquiera, sentido de temor y la necesidad de protegerme. Cuanto más investigaba el negocio de Mark, siguiendo pistas débiles en línea, más se desprendía la fachada encantadora que presentaba, revelando algo innegablemente podrido debajo. Los foros de inversores tenían susurros de pagos retrasados, llamadas sin responder, excusas extrañas. Un antiguo inversor descontento, un hombre tímido y amable, llamado señor Díaz, se puso en contacto conmigo tras ver una publicación desesperada que hice en un foro financiero especializado, preguntando vagamente por información sobre la empresa de Mark. Nos reunimos en una cafetería neutral. El ruido de las tazas y el murmullo de la conversación, como telón de fondo para su historia silenciosa y desgarradora de perder sus ahorros de jubilación. Me mostró estados confusos, promesas contradictorias que Mark había hecho, acuerdos que parecían deliberadamente vagos. No era solo un fracaso, se sentía estructurado para engañar intencionadamente, ni una reunión familiar común. Era la calle donde la fachada cuidadosamente construida, la palabra estafa, pesaba en el aire entre nosotros. No dicha al principio. Luego susurrada, con un sentido compartido de horror. Mi sospecha se solidificó en una certeza fría y dura. Mark no solo era malo en los negocios, era un estafador, un fraude, y mis padres eran o ciegos voluntariamente a ello o, más perturbador, cómplices en permitir un posible fraude al intentar usar mis activos legítimos para sostener los ilegítimos de él. La confirmación silenciosa del señor Díaz
Se sintió como una pieza clave encajando en su lugar. Era un extraño objetivo. Una víctima cuya experiencia validaba mis peores temores sobre Mark y, por extensión, el apoyo de mis padres. Y luego vinieron las grabaciones. El señor Hernández lo había sugerido, pero la primera vez que pulsé grabar, en mi teléfono antes de llamar a mamá se sintió mal, como si estuviera espiando a mi propia familia. Los pitidos que indicaban la grabación parecían acusaciones fuertes en mi oído. Pero después de recibir, de mi vida y la suya estaba a punto de derrumbarse por completo. La casa donde crecí, mensajes cada vez más crueles y manipuladores. Cosas como la depresión de Mark es tu culpa por no ayudarlo. O si algo le pasa a su negocio o su reputación, estará en tu conciencia. Alex, mezclados con recordatorios, punzantes de que estaban revisando su testamento y considerando las necesidades de Mark. Sentí una determinación fría superar mi incomodidad. Comencé a grabar cada llamada, cada conversación. En persona cuando los visitaba brevemente antes de que me aislaran completamente. Escuchando sus voces. Tranquilas y razonables un momento, venenosas y amenazantes al siguiente. Declarando explícitamente su intención de desheredarme si no cumplía. Oyéndolos racionalizar los fracasos de Mark y mi supuesto egoísmo, se sentía como una traición repetida en bucle, endureciendo mi resolución y eliminando cualquier duda persistente. Una grabación en particular se volvió crucial. Una conversación tensa entre mis padres, donde mamá dijo: «Sé que los métodos de Mark son cuestionables. Se convertiría en el lugar donde me expulsarían oficialmente. Soy Alex. Tengo poco más de 30 años. Jorge, pero es nuestro hijo. Tenemos que protegerlo». Seguido por la respuesta brusca de papá: «Solo asegúrate de que Alex no encuentre nada concreto. Nosotros manejaremos a los inversores, silenciosamente. Una vez que el testamento esté resuelto, Alex no tendrá base para nada». Era una prueba escalofriante de que eran conscientes de la deshonestidad de Mark y planeaban silenciarme y protegerlo usando la herencia como arma. La Navidad se acercaba como una tormenta que veía formarse en el horizonte. No había hablado con mis padres ni con Mark en semanas. No desde los últimos mensajes gélidos después de que el negocio de Mark colapsara oficialmente, dejando un rastro de inversores furiosos, empleados desesperados y cobradores de deudas implacables. Mark se había mudado de nuevo a casa, viviendo bajo su techo mientras ellos, presumiblemente, lidiaban con las consecuencias. El silencio de ellos no era del tipo preocupado, era del tipo: «Y durante gran parte de mi vida fui el hijo bueno, el responsable, el confiable, deliberado y punitivo, destinado a hacerme sentir el peso de mi supuesta transgresión». Luego llegó el mensaje: «2 semanas antes, la cena de Navidad es a las 8 p.m. Tu padre espera que estés aquí. Sé puntual, sin cariño, sin querido, sin rastro de calidez o reconciliación. Solo una orden». Una citación a la oficina del director. Parte de mí lo temía con un dolor físico profundo. La idea de enfrentar su indignación fabricada. El resentimiento hosco de Mark. La tensión asfixiante. Pero una parte más grande, más fría. Se sentía lista, armado con grabaciones, documentos, impresiones de foros, y la validación silenciosa del señor Hernández y el señor Díaz de que no estaba loco, que su comportamiento y las acciones de Mark eran manipuladoras, deshonestas y potencialmente problemáticas legalmente. Decidí ir. Esto ya no era sobre arreglar las cosas. Era sobre enfrentarlos en mis términos y trazar una línea en la arena tan clara, creciendo en este tranquilo suburbio arbolado, mientras mi hermano Mark era el sol indiscutible, que nadie pudiera ignorarla. La fecha marcada en mi calendario se convirtió en un punto focal, una mezcla de temor y determinación sombría.
El viaje en sí fue tenso. Cada kilómetro me acercaba más al enfrentamiento inevitable. La radio del coche tocaba villancicos alegres, un contraste extraño con el nudo de ansiedad apretándose en mi estómago. Ensayé conversaciones. En mi cabeza, diferentes escenarios, diferentes respuestas. Pero sabía que sería imposible predecir sus acciones. Mis manos se sentían húmedas en el volante. Al girar en su calle, viendo las casas familiares, las decoraciones festivas, el dolor de lo que debería sentirse. Como familia era agudo, un dolor fantasma. Pero fue rápidamente eclipsado por una feroz determinación fría. Ya no era el pequeño niño esperando una migaja de aprobación. Era un hombre protegiendo su vida, su integridad y el futuro que había construido, alrededor del cual giraba nuestro pequeño universo familiar. Yo era más como un planeta lejano. Al entrar en el camino de entrada, la vista familiar de la casa de estilo colonial, normalmente, una presencia reconfortante, se sentía imponente, como una fortaleza que me acercaba a la batalla. El viento de invierno giraba a mi alrededor al salir del coche, trayendo el leve olor dulce de las rosas tardías del jardín de mi madre. Un aroma que solía significar consuelo, pero ahora se sentía como otra parte de la elaborada fachada. Los vi inmediatamente, no esperando en el porche con sonrisas extrañas de bienvenida, sino de pie rígidamente lado a lado, directamente frente a la puerta cerrada, bloqueando la entrada. El aire ya frío parecía bajar, otros 20 grados a su alrededor. Sus rostros, normalmente tan cuidadosos para presentar una máscara agradable y acogedora al mundo, estaban grabados con furia dura, decepción rígida y algo más que no podía precisar del todo miedo, rápidamente enmascarado por ira. Menos interesante, Mark era la estrella carismático, impulsivo, ruidoso, siempre buscando atención. Caminé hacia ellos. El crujido de la grava bajo mis zapatos era inquietantemente fuerte en el silencio pesado. La corta distancia se sentía como kilómetros. No había calidez. No había saludo. Solo un muro de desaprobación parental y exclusión fría. ¡Alex! La voz de mi padre retumbó, desprovista de cualquier afecto paternal, cortando el aire fresco como hielo, resonando ligeramente en la calma. De la calle, necesitamos hablar aquí mismo. Me detuve a unos pasos, el frío calando en mi abrigo. Estoy aquí, papá. ¿Qué pasa? Sus ojos se entrecerraron, fijos y duros, negándose a suavizarse. Estamos profundamente decepcionados de ti, hijo. Profundamente. Pensamos que entenderías. Pensamos que la familia significaba algo para ti. Pero te negaste a ayudar a tu hermano cuando más lo necesitaba. Pusiste tu dinero, tu tienda, antes que tu propia carne y sangre. Eso no es. Lo que hace la familia. Dio un paso adelante, su voz subiendo, alimentada por una ira autojustificada. Te negaste a vender tu tienda por 450,000 euros cuando tu hermano lo necesitaba. Ya no eres siempre consiguiéndola. Era el tipo de niño que podía salir de cualquier problema, escupiendo las palabras como acusaciones. Te negaste a vender tu tienda por 450,000 euros. Cuando tu hermano lo necesitaba, ya no eres nuestro hijo. Las palabras me golpearon no con la fuerza de un puñetazo, sino con la precisión escalofriante de un corte quirúrgico. Ya no eres nuestro hijo. Años de intentarlo, años de esperar, años de ser el respaldo, el hijo confiable que no causaba problemas. Todo destilado en esa brutal frase de borrado. Mi pecho se apretó, no solo metafóricamente, sino físicamente, como si alguien hubiera envuelto alambre de púas alrededor de mis pulmones. Este era el momento, el rechazo final e inequívoco.
El momento que había temido y de alguna manera extraña. Para el que me había preparado, las casas familiares de la calle parecían girar ligeramente. Las decoraciones festivas de los vecinos, desdibujándose en formas sin sentido. Por un segundo agonizante, el dolor crudo y expuesto, ventanas rotas, toques de queda incumplidos, clases reprobadas y hacerte sentir que tú eras, de ser verdaderamente expulsado, de tocar el fondo absoluto de su amor condicional. Fue abrumador. Me quedé allí, en silencio, expuesto, absorbiendo el peso aplastante de su veredicto final. Entonces, mamá dio un paso adelante. Su rostro una máscara de resolución fría. Cada línea endurecida. Tu padre tiene razón. Alex, esta familia cuida de los suyos. Mark necesita todo ahora. Su futuro es la prioridad. Todos nuestros bienes irán a tu hermano. No recibirás nada de nosotros. Tú hiciste tu elección. Todos nuestros bienes. La casa donde crecí. Los ahorros destinados para su jubilación. Para el futuro de nuestra familia. Todo iba al hijo que había desperdiciado. Cada oportunidad. Quemado cada puente y construido un castillo de naipes sobre una base de engaño. Solo porque me negué a sacrificar mi propio futuro. Ganado con esfuerzo honesto. Para sostenerlo. Esta vez, la injusticia impresionante, la crueldad casual, me robó el aliento. Los miré. El que había fallado, yo era callado. Observador. Encontrando consuelo en rincones con libros. A las dos personas que se suponía debían amarme y protegerme incondicionalmente. Parados. En la puerta de la casa a la que supuestamente pertenecía. Diciéndome que estaba desheredado. Sin valor. Reemplazado por un criminal. El dolor aún estaba allí. Un vacío profundo y doloroso. En mi pecho. Pero al mirar sus rostros duros e implacables, rápidamente se llenaba de algo más. Algo frío. Algo claro. Algo inquebrantable. Resolución. Pensaron que tenían todo el poder. Pensaron que podían borrarme. Dejarme destrozado en su puerta. Pensaron que habían ganado. Una pequeña sonrisa sombría tocó mis labios. No era una sonrisa feliz, no triunfante. Era el tipo de sonrisa que reconoce una ironía profunda y trágica, una comprensión amarga. Me habían alejado durante tanto tiempo, hecho sentir como un extraño en mi propia familia. Y ahora aquí estaban, haciéndolo oficial, pensando que me derrumbaría, pero no tenían idea. O construyendo mundos intricados con legos. Mientras Mark llenaba la casa de ruido y demandas, no tenían idea de que mientras estaban enfocados en su ira y sus bienes, yo había estado preparándome silenciosa y metódicamente para este mismo día. Mi voz fue tranquila, firme, cortando el aire tenso como un bisturí. ¿Creen que esto es por 450,000 euros y bienes? ¿Creen que pueden cortarme porque no financié el último negocio de Mark? Sus expresiones se tensaron. Un destello de incertidumbre en sus ojos, rápidamente enmascarado por una ira renovada. Es por la lealtad familiar, espetó mamá, su voz tensa. ¿Lo es? Mi voz seguía baja. Pero tenía un nuevo filo de acero, inquebrantable. Porque sé qué pasó con el negocio de Mark. Y no fue solo un fracaso que necesitaba ayuda. Vi el destello de miedo en sus ojos intensificarse, rápidamente reemplazado por una indignación balbuceante. ¿De qué estás hablando, Alex? No inventes cosas, exigió papá, dando otro paso hacia mí, su postura amenazante. Sus manos. Yo aprendí a ocupar el menor espacio posible, esperando que siendo fácil, responsable, cerrándose en puños a sus lados. Hablo de fraude, papá, dije, mi voz ganando fuerza, llenando el espacio entre nosotros. Sé que Mark no solo perdió dinero, lo robó, dirigió,
Una estafa piramidal, aprovechándose de inversores. He visto los documentos. He hablado con una de sus víctimas, el señor Díaz, y tengo pruebas. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué mi teléfono. Sus ojos se fijaron en él, cautelosos. Con unos toques, localicé el archivo y reproduje una grabación. Era corta, tomada de una llamada aparentemente casual semanas atrás, justo después del colapso del negocio de Mark. La voz de mi madre. Claramente audible. Sé que los métodos de Mark son cuestionables. Jorge, y me preocupan esos inversores. Pero es nuestro hijo. Tenemos que protegerlo. Cueste lo que cueste. Seguido por la respuesta. Práctica de mi padre. Solo asegúrate de que Alex no encuentre nada concreto. Manténlo. Quizá ganaría una fracción del cariño que se derramaba sin esfuerzo sobre él. Mis padres, enfocado en su tienda, nosotros manejaremos a los inversores silenciosamente. Una vez que el testamento esté resuelto, Alex no tendrá base para nada, incluso si hace ruido. La grabación terminó. El silencio se sentía más pesado que antes. Sus rostros palidecieron, el color desvaneciéndose, dejando una máscara pálida de conmoción y horror naciente. Miraron el teléfono en mi mano como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacar. Mark apareció de repente detrás de ellos en la puerta, atraído por las voces elevadas. Sus ojos, abiertos, enfocados en el teléfono, su rostro una imagen de puro pánico. Tú nos grabaste, susurró mamá, su voz apenas un aliento. La indignación de momentos antes completamente desvanecida, reemplazada por un miedo crudo y expuesto. Amenazaron con desheredarme y me llamaron desleal por negarme a participar en la empresa criminal de su hijo. Dije, mi voz, lo fomentaban, consciente o inconscientemente, sin importar el daño. Mamá, obsesionada con las apariencias, fría ahora, desprovista de emoción, planean silenciarme y usar la herencia como arma. ¿Qué esperaban que hiciera? Rendirme. Los miré de uno a otro. Luego a Mark, congelado, en la puerta. ¿Están tan preocupados por los bienes que van a Mark? Tal vez deberían preocuparse, más por dónde pasará los próximos años. Pista no será heredando una mansión. Papá se lanzó hacia adelante entonces, alcanzando el teléfono. Retrocedí rápidamente, fuera, de su alcance. La grava crujiendo bajo mis pies. Fuera de mi propiedad, rugió su rostro. Púrpura de rabia, estás loco, lo estás inventando. Te demandaremos, te arrepentirás de esto. Alex, te haremos perder todo. Mi propiedad, repetí. La absoluta absurdidad de la amenaza golpeándome, parado en el camino de entrada de la casa que había ayudado a mantener. La familia cuyas deudas a menudo había cubierto silenciosamente o cuyos líos había ayudado, y lo que pensaban los vecinos. Mimaba a Mark con una energía casi desesperada. Cada dibujo mediocre, al limpiar a lo largo de los años, la casa que pasé fines de semana reparando en lugar de construir, mi propia vida, la familia cuya narrativa han controlado toda mi vida. Bien. Di otro paso, atrás, girando mi cuerpo hacia mi coche. El viento azotando a mi alrededor. Querían echarme, querían cortarme. Consideren lo hecho. Lo lograron. Miré hacia atrás una última vez, mis padres parados allí, rígidos, bloqueando la puerta de una casa que ya no era un hogar. Sus rostros una mezcla de rabia y miedo atrapado. Mark detrás de ellos, pequeño y aterrorizado. En la puerta, acaban de cometer su mayor error, dije, mi voz clara, firme, cargando. El peso total de la verdad.
Acaban de echar a la única persona que sabía la verdad y tenía las pruebas para respaldarla. Dando la espalda completamente, caminé decididamente hacia mi coche. El silencio que siguió a sus últimas protestas ahogadas fue ensordecedor. Pero se sentía diferente. Era una obra maestra. Cada pequeño desafío que enfrentaba era un obstáculo insuperable. Ahora, no el silencio de la derrota, sino el silencio tenso y cargado después de una explosión, la mía y la suya. Subiendo a mi coche, no miré atrás. Arranqué el motor. El rugido familiar, un sonido reconfortante de realidad. Me alejé de la casa, la calle, la familia, la vida, en la que había intentado desesperadamente encajar durante tanto tiempo. Las lágrimas vinieron, entonces, calientes y rápidas, desdibujando las luces navideñas parpadeantes de otras casas, en rayas de color. Fue un sollozo profundo que sacudió todo mi cuerpo, llorando no por la pérdida de bienes, sino por la pérdida de la familia que siempre había anhelado. La prueba final e innegable de que el amor que anhelaba nunca estuvo realmente allí. Pero debajo del dolor, debajo del duelo, había un creciente sentido de liberación, aterrador y exhilarating. Era libre. La primera llamada que hice no fue para desahogarme con un amigo, que requería toda la atención. Ella suavizaba sus asperezas. Ponía excusas por su comportamiento, aunque sabía que lo necesitaría después. Fue al señor Hernández. Me detuve al lado de la carretera, el coche temblando ligeramente. Pasó, dije, mi voz cargada de emoción. Las lágrimas aún corrían por mi rostro. Me echaron, justo como dijeron que harían. Es hora. Los días y semanas siguientes fueron un torbellino de acción legal y un profundo y continuo torbellino emocional. El señor Hernández fue eficiente, tranquilo y metódico. Una mano firme, guiándome por el confuso y frío mundo del sistema legal. Basado en las pruebas que proporcioné, los correos, los documentos financieros que había reunido minuciosamente, las grabaciones, condenatorias, el testimonio del señor Díaz. Presentamos una denuncia policial detallando las prácticas fraudulentas de Mark. El proceso se sentía estéril, clínico, un contraste marcado con el drama familiar crudo y desordenado que lo había precedido. Entregar las grabaciones. «¡Nuestro hijo!», gritó mi padre. «Todos nuestros bienes serán para tu hermano». Los miré, cada vez más errático, celebrando sus logros más pequeños y superficiales. Sacar un aprobados. Se sentía como entregar pedazos de mi propio corazón, llevando la fea verdad de mi familia a extraños, pero era necesario. El proceso legal se desarrolló rápidamente, casi clínicamente, exponiendo la podredumbre en el núcleo del negocio de Mark. Los detectives revisaron las pruebas, corroboraron la historia del señor Díaz y encontraron otras víctimas que habían dudado en hablar. El rastro de papel era innegable. Mark fue arrestado una semana antes de Navidad. Un titular, surrealista en el periódico local, justo debajo de los listados de eventos navideños, fue acusado de múltiples cargos de fraude y malversación. Su fachada cuidadosamente construida, de éxito, la que mis padres habían aferrado desesperadamente e intentado financiar con mi futuro, implosionó completamente, no solo dentro de la familia, sino públicamente. La noticia envió ondas por nuestra comunidad. La reacción de mis padres al arresto de Mark y mi papel innegable, en un examen para el que apenas estudió, encantar a un pariente difícil, como si fueran premios Nobel. En ello fue predeciblemente volátil y egoísta. Negación, indignación y un intento frenético y desesperado por controlar la narrativa.
Llamaron a parientes, amigos comunes, incluso publicaron actualizaciones cuidadosamente redactadas y pasivo-agresivas en redes sociales, intentando pintarme como un hijo vengativo y codicioso que intentaba arruinar a su hermano inocente y a sus generosos padres por despecho, porque no obtuvo lo que quería. Su movimiento característico, distorsionar la realidad y priorizar las apariencias por encima de todo. ¿Estaba en plena exhibición? Alex está desequilibrado. Escuché que le dijeron a un pariente: ¿está haciendo acusaciones? Salvajes porque está celoso de Mark. Pero esta vez la verdad tenía recibos, informes policiales y eventualmente documentos judiciales. Cuando las noticias locales informaron sobre el arresto de Mark y mencionaron explícitamente que la investigación fue desencadenada por un informe. Papá, brusco y pragmático con las finanzas, reparaciones del hogar y política local, de un miembro de la familia que proporcionó pruebas cruciales. Los susurros en la comunidad se convirtieron en preguntas abiertas, miradas incómodas y eventualmente pruebas innegables de que su historia era falsa. La caída social fue brutal, un campo de batalla secundario, que a veces se sentía tan doloroso como el rechazo inicial. Algunos parientes, particularmente aquellos que se habían beneficiado de la generosidad de mis padres o de Mark, o aquellos que simplemente no podían imaginar desafiar la santidad de la unidad familiar, se alinearon instintivamente con mis padres, evitándome encuentros incómodos en el supermercado donde la gente fingía no verme, amigos que compartía con Mark o mis padres de repente callados, o dando respuestas frías y no comprometidas. Dolía. Un tipo de dolor diferente al rechazo inicial, una confirmación de que el sistema familiar estaba podrido mucho más allá del núcleo. Se volvía desconcertantemente blando y permisivo con Mark. Es solo un chico con espíritu. Pero también estaban los aliados inesperados. Las personas que salieron de las sombras. El señor Hernández, por supuesto, fue más que un abogado, se convirtió en una fuente de apoyo profesional silencioso. Su comportamiento tranquilo y su creencia inquebrantable en los hechos, anclándome cuando las olas emocionales amenazaban con arrastrarme, validó la realidad de la manipulación que había soportado, ayudándome a verla claramente, no como un fracaso personal, sino como una dinámica de la que finalmente había escapado. Y el señor Díaz, el tímido inversor estafado por Mark, se puso en contacto de nuevo después de que la noticia se difundiera. No era familia de sangre, pero también había sido víctima del engaño de Mark y, de alguna manera, del sistema de apoyo de mis padres. Compartir nuestras experiencias, confirmar los patrones de manipulación, las promesas vacías, la sensación de ser usados, fue increíblemente validante y sanador. Decía con un movimiento cariñoso de cabeza, después de que Mark hacía algo realmente molesto. Representaba al extraño objetivo que veía la verdad sin los filtros de la historia o la obligación. Otros aliados inesperados surgieron. Un primo lejano que había visto dinámicas similares en la familia años atrás, pero guardó silencio. Un viejo vecino que siempre había encontrado el estilo de vida de Mark cuestionable, su apoyo, silencioso o abierto, ayudó a redefinir lo que significaba pertenecer. Luego vino el segundo giro, descubierto casi accidentalmente. Durante el proceso de descubrimiento legal relacionado con los activos y deudas de Mark, no se trataba de dinero o cuentas ocultas, sino de un secreto del pasado que arrojó una luz perturbadora y desgarradora sobre el favoritismo extremo e irracional de mis padres hacia Mark. Escondido en una vieja caja de seguridad a la que Mark había accedido de alguna manera, había paquetes de cartas y documentos de hace décadas,
revelaban que Mark no era como todos, o esa frase pesada y cansada que soltaba cada vez que Mark necesitaba otro favor o rescate. En la familia y la comunidad creían, el hijo biológico de mi padre era el producto de una breve, aventura oculta que mi madre tuvo antes de que yo naciera. Poco después de que ella y papá se casaran, mi padre, al descubrir la verdad poco después del nacimiento de Mark, pero eligiendo quedarse en el matrimonio, evidently había hecho un pacto con mi madre. Criarían a Mark como suyo, y él compensaría con un favoritismo implacable, indulgencia y apoyo financiero. Esto no era solo una preferencia parental típica, era una actuación de toda la vida impulsada por la inseguridad enterrada de mi padre. Una necesidad desesperada de probar que era el verdadero. Padre de Mark proporcionando todo, protegiéndolo de todas las consecuencias y colmándolo de recursos que no había ganado realmente. Esta revelación, aunque añadía una capa de contexto, trágico al comportamiento extremo e irracional de mis padres, no excusaba su abuso, su negligencia. La sangre es más espesa que el agua, usándola no como un lazo de amor incondicional hacia mí, o su apoyo al comportamiento criminal de Mark. Simplemente mostraba que la fachada que presentaban al mundo, la familia perfecta, el hijo dorado exitoso, los padres justos, estaba construida sobre una mentira que deformó sus relaciones con ambos hijos. Proporcionó una bendición más profunda, aunque dolorosa, para mí y, eventualmente, para quienes escucharían. Mi historia. El momento de justicia no fue un enfrentamiento dramático en el tribunal, aunque la sentencia de Mark tuvo su propia atmósfera sombría. Fue una serie de consecuencias, silenciosas e innegables desplegándose. Mark se declaró culpable de algunos cargos para reducir su sentencia, enfrentando años en prisión estatal. Los inversores, incluido el señor Díaz, recibieron algo de restitución, aunque mucho menos de lo que habían perdido. Mis padres, aunque no fueron acusados como cómplices en el fraude, enfrentaron un escrutinio intenso, sino como una justificación retorcida para la irresponsabilidad de Mark y mis sacrificios requeridos. De la comunidad y, sospecho, de ellos mismos, la vergüenza pública, los susurros, la reputación dañada, el desmantelamiento de la imagen cuidadosamente curada que habían valorado por, encima de todo, para ellos. Eso fue quizás un castigo más duro que cualquier multa. Perdieron posición, credibilidad y la misma fachada social que habían priorizado sobre la conexión humana genuina. No perseguí más acciones legales contra mis padres directamente, con respecto a la herencia o manipulaciones financieras pasadas. El caso criminal contra Mark y la exposición pública de su complicidad y el secreto familiar más profundo se sintieron como una resolución kármica más profunda. Sus amenazas de desheredarme se volvieron insignificantes frente a las condenas por delitos graves de Mark y su propia humillación pública. ¿Qué quedaba para heredar de una base de mentiras? El proceso de curación fue lento, desordenados. Mis propios logros callados. Entrar a una buena universidad, con una beca, construir algo, y continuo. Cortar los lazos completamente fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Una amputación profunda y dolorosa que dejó un dolor fantasma. Había días en que el duelo era abrumador. Una ola de tristeza por la familia que deseaba haber tenido. El amor incondicional y la aceptación que nunca recibí. Fui a terapia. Procesé los años de negligencia y manipulación, pero lentamente, con seguridad, con el duelo vino la liberación. La ansiedad constante, el nudo en el estómago, la sensación de ser constantemente juzgado y encontrado insuficiente.
comenzó a disiparse. Me enfoqué en reconstruir no solo mi estado emocional, sino mi vida, nutriendo las relaciones basadas en respeto mutuo, honestidad y afecto genuino. Mi tienda, El Rincón Diario, continuó prosperando, convirtiéndose en más que un negocio, sino un centro de comunidad y un símbolo de mi resiliencia. Un resultado tangible de mi propio trabajo, sólido y real como mi negocio. Eran recibidos con un asentimiento superficial, quizás un gruñido de honesto, intacto por su toxicidad. Cuidé mis amistades, me apoyé en la sabiduría silenciosa del señor Hernández y mantuve el contacto con el señor Díaz, encontrando fuerza en nuestra experiencia compartida. Comencé a construir mi familia elegida, una red de personas que me veían, me valoraban y me apoyaban por quien era, no por lo que podían extraer de mí. La Navidad del año siguiente. Cené no con parientes de sangre en una casa llena de tensión y resentimientos no dichos, sino con el señor Hernández, el señor Díaz y algunos amigos, cercanos en mi pequeño apartamento encima de la tienda. Compartimos comida, historias, risas y una gratitud silenciosa por el simple consuelo de la conexión genuina. No era la ruidosa y tensa actuación de las Navidades de mi infancia, sino una reunión cálida y pacífica, llena de afecto auténtico. Sentado allí, sintiéndome verdaderamente visto y aceptado, en silencio. Luego sonreí. No tenía ni idea de que había estado preparándome para este día. Está bien, Alex, sigue así. Seguido rápidamente por pero Mark necesita nuestra atención ahora. Finalmente entendí que la familia no es solo sangre. Son las personas que te eligen, que te ven, te apoyan y te aman por quien eres, no por lo que pueden obtener de ti o el papel, que necesitan que juegues en su narrativa retorcida. Mirando atrás, mis padres pensaron que me estaban quitando todo al echarme ese día de Navidad. Pensaron que me estaban castigando, dejándome aislado y arruinado, demostrando que no era nada sin ellos. Pero estaban profundamente equivocados al forzarme a salir, al cortar ese lazo tóxico tan completa y dramáticamente. Me dieron el mayor regalo que podría haber recibido: mi libertad, mi integridad, mi autorrespeto, o un giro hacia el último drama de Mark. Durante años, mi mayor y más vergonzosa debilidad fue que anhelaba desesperadamente su aprobación genuina. No era solo por validación. Era como si me faltara una extremidad, una necesidad fundamental no satisfecha. Pensé que si trabajaba más duro, era más confiable, no causaba problemas, anticipaba sus necesidades. Si era lo suficientemente bueno, finalmente me verían, me valorarían de verdad como valoraban claramente a Mark. Creí tontamente que podría ganar su amor con puro esfuerzo y obediencia. Era una esperanza persistente, ingenua, un punto ciego que no podía superar, sin importar cuántas veces me ignoraran, me decepcionaran o me socavaran sutilmente. Mientras tanto, Mark saltaba de un plan a medio coser a otro con un optimismo ilimitado y sin fundamento. Un sitio de comercio en línea dudoso. Gracias por estar aquí hoy. Espero que tengas un día maravilloso donde quiera que estés. Que quemó el capital inicial en meses. Un trabajo de consultoría que parecía involucrar más. Comidas caras y juegos de golf que trabajo real. Una idea de aplicación que apenas codificó. Antes de abandonarla. Cada fracaso dejaba un rastro de deudas y socios decepcionados. Y cada vez mis padres estaban allí, firmando cheques, suavizando las cosas con llamadas discretas, a menudo insinuando oscuramente que mi estabilidad y creciente éxito significaban que debía contribuir más, para ayudar a la familia,
no solo con apoyo emocional, sino con dinero contante y sonante. Mi librería y cafetería. El Rincón Diario. No era solo un negocio. Era mi santuario, construido con sudor. Noches largas revisando hojas de cálculo bajo una lámpara de escritorio y el puro amor por las historias y la comunidad. Había invertido cada euro que tenía. Pedido pequeños préstamos. Aprendido todo. Desde la gestión de inventarios hasta hacer un café perfecto. Representaba mi independencia. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves. Mi autosuficiencia. Algo puramente mío. Algo sólido y próspero que había construido desde cero. Sin su ayuda, mis padres lo veían de manera diferente. Veían un activo, una fuente de fondos, una vaca lechera. Hace unos 3 meses, el último, más grande y absurdo plan de Mark se estrelló. Era una especie de startup tecnológica en el espacio de la moda sostenible que, a mis ojos, parecía sospechosamente un castillo de naipes construido con promesas infladas y dinero de inversores dudoso. Mark llamó primero, lleno de fanfarronería y jerga técnica que no entendía, necesitando una gran suma rápido para salvar las cosas antes de que llegara una gran inversión. Luego vino la llamada conjunta, de mamá y papá. Fue orquestada, escalofriantemente tranquila y transaccional. Mark necesitaba una gran bud, suma 450,000 euros. Especificaron la solución presentada como lo más obvio y razonable del mundo. Debería vender el Rincón Diario. Es solo dinero. Alex, dijo mamá, su voz suave, razonable. ¿Y qué hora es allí? Ahora comencemos nuestra historia juntos. El aire fresco de diciembre, sin darse cuenta de que mi tienda no era solo dinero. Era mi independencia, mi comunidad, mi identidad, la manifestación física de años de arduo trabajo. El potencial de Mark es ilimitado. Esto es un pequeño precio a pagar por la familia, papá agregó, su voz baja y firme, con el peso de la autoridad paterna que rara vez usaba salvo para controlar. Esto es una prueba de tu lealtad. Hijo, Milia ayuda a familia. Haz esto y estarás cuidado. Tu lugar en la familia estará asegurado. Si no lo haces, bueno, Alex, debes entender que los bienes deben ir donde hagan el mayor bien para el nombre de la familia, para el futuro. De la familia, era la amenaza de desheredarme más explícita hasta ahora. Un eco escalofriante de comentarios velados hechos a lo largo de los años sobre asegurarse de que las cosas se manejaran justamente o recompensar la lealtad. Recuerdo estar sentado allí, en mi tranquilo apartamento encima de la tienda. Me mordía las mejillas mientras conducía por la calle de mis padres, los viejos olivos, el teléfono frío y pesado contra mi oreja, el familiar aroma a papel viejo y café de abajo, de repente sintiéndose distante, irreal. Mi estómago se retorcía en un nudo duro. No era solo el dinero o la tienda. Era la absoluta audacia de la demanda. La expectativa de que desmantelaría mi vida estable, honesta, construida ladrillo a ladrillo con esfuerzo, para sostener la vida inestable y deshonesta de Mark, puramente por un sentido retorcido de obligación. Mi viejo deseo arraigado, de complacerlos, de finalmente ganar ese esquivo lugar en el centro de su mundo, luchaba violentamente, con una marea creciente de autopreservación y justa indignación. Este fue el momento en que los últimos vestigios de esa esperanza ingenua murieron de una muerte dolorosa y prolongada. Este fue mi fondo en ese ciclo específico de buscar su aprobación. Finalmente, entendiendo, a un nivel visceral, que la aprobación que anhelaba solo se otorgaría si me sacrificaba en el altar,
normalmente dorados en otoño. Estaban desnudos y esqueléticos bajo un cielo gris plomizo. De las necesidades de Mark, mi voz tembló ligeramente. Una manifestación física del terremoto interno. Pero la palabra que salió fue clara, firme y definitiva. ¡No! El silencio colgó en la línea, eléctrico y atónito. Luego la explosión, furia, incredulidad. Fue como si los hubiera abofeteado. Volaron acusaciones de egoísmo, codicia, abandono de mi hermano, no entender lo que realmente significaba la familia. Una traición a todo lo que supuestamente me habían dado. La llamada terminó abruptamente con la voz de papá, fría y dura como piedra. Has hecho tu elección. Alex, no esperes que lo olvidemos. No esperes nada de nosotros nunca más. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi amada librería silenciosa, trazando los lomos de los libros con los dedos, pasando la mano por el mostrador suave y desgastado de la cafetería. Cada objeto se sentía precioso, impregnado de mi esfuerzo. Mis sueños, mi independencia, querían que vendiera esto.